Parchemos Bacán. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta, su emisora de la Carlos Viejo Ortiz Parchemos Bacano. Les habla Valeria Guerra junto a mis compañeras Jennifer Arango, Alejandra Martínez, Lorena Arango y nuestra invitada Diana Quintero. La noche de hoy les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Rompiendo Tabúes, en el cual estaremos hablando sobre las ETS o enfermedades de transmisión sexual. Esta noche tenemos el placer de contar con la compañía de nuestra invitada Diana Quintero, enfermera y especialista en el tema. Diana, ¿cómo estás? Creo que estoy en mute. Hola, muy buenas noches, chicas, a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por invitarme aquí a estar con ustedes y a charlar un ratico acerca de este tema. Súper. Y Jenny, ¿tú cómo estás? A ver si nuestra compañera Jennifer. Hola, Vale. Ya estoy aquí, disculpa, problemas con la conexión. Listo. Yo me encuentro muy bien, gracias. ¿Y tú, Ale, cómo te encuentras? Y Lorena, Alejandra, ¿cómo están? Súper, con muchas ganas de realizar este programa que va a estar de lujo. Listo. Loren, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy contenta de estar en este espacio compartiendo con ustedes y queriendo informarme un poco más acerca del tema. Listo. Muchas gracias. Y Alejandra, ¿dónde estás? Hola, ¿cómo están todos? Estoy súper contenta porque creo que este es un tema que todos debemos conocer muy bien y sobre todo a esta edad, pues siempre, pero a esa edad que a veces no somos tan conscientes de todo lo que hacemos, entonces está súper. Listo. Diana, cuéntanos qué te llevó a ti a ser enfermera o a interesarte por estos temas. Sí, mira, yo empecé a estudiar enfermería, realmente estaba muy pequeña, tenía 15 años cuando me presenté a la Universidad de Antioquia. Me presenté a enfermería como algo extraño. Realmente no pensaba ser enfermera. Inicialmente pensaba estudiar otra cosa, literatura, algo así. Pero no sé, fue como una iluminación, una epifanía, no sé. Y simplemente cuando empecé a rellenar el formulario, dije, no, pues yo voy a ser enfermera. En el proceso, pues me fui enamorando porque realmente la enfermería es una carrera muy bonita, es una carrera de mucho empeño, es una carrera donde tienes que tener muchísimas ganas de conocer y cuidar a los demás, es una carrera de entrega. Pero es importante tener en cuenta que cuando yo hablo de una carrera de entrega no significa que tengo que trabajar específicamente en un hospital, en un servicio médico, o que, no sé, tengo que trabajar con comunidad. Por ejemplo, yo en este momento estoy trabajando en el área comercial. A pesar de esto, sí trabajé mucho tiempo en el área de cuidado intensivo y también en los programas de promoción y prevención, que en parte es lo que vamos a hablar hoy. Y realmente la vida y ser enfermera me ha llevado por muchos campos, me ha llevado por muchos caminos y realmente me doy cuenta de que a pesar de que no haya sido la carrera que yo decía que iba a hacer cuando era una niña, porque cuando yo era una niña pensaba que iba a ser profesora, finalmente ahora soy algo así, pero no lo hubiera cambiado por nada. Si yo volviera a nacer o si me dijeran vamos a retroceder el tiempo y vas a volver a estar de 15 años, ¿qué vas a hacer? Probablemente yo escogería nuevamente ser enfermera porque es una carrera de entrega y amor por los demás. Sí, te pregunté tal vez qué es como lo más, pues lo que más te gusta de tu carrera y también lo más difícil. No, mira, lo que más me gusta es que se tiene que tratar con muchas personas. La enfermería se trata del cuidado, cuidar. Nosotros cuidamos, por ejemplo, nosotras como mujeres, cuidamos a todo el mundo. Eso está en nuestro ser, está en nuestro cuerpo, está en nuestro cerebro, ¿cierto? Entonces tenemos que tratar con muchísimas personas, sea que estén enfermas o sea que estén sanas. Nosotros no cuidamos solamente a las personas enfermas, nosotros cuidamos a las personas que nos necesitan. Por eso hay enfermería comunitaria, por eso hay enfermeras que se van a trabajar al campo para trabajar, por ejemplo, con comunidades indígenas.
como también está el área, yo trabajé mucho tiempo en una unidad de cuidado intensivo, trabajé alrededor de 12 años y también es una experiencia muy bonita porque tú allí tienes el espacio para cuidar a una persona que realmente está enferma, que realmente está como entre la vida y la muerte, y cualquier cosita que tú hagas, a veces en cuestión de segundos, tú le puedes salvar la vida a ese paciente. Tú te das cuenta de que algo pasó o eres capaz de explorar también lo que el paciente tiene o ese acercamiento que uno tiene con la familia es un acercamiento muy bonito. Entonces yo no te puedo decir a mí me gusta más esto o me gusta más lo otro. Yo he trabajado desde comunidades porque trabajé aquí en las periferias de Medellín mucho tiempo también y trabajé en San Cristóbal también en las veredas, pero también he trabajado mucho tiempo con niños, con adultos, en unidades de cuidado intensivo, en unidades de aislamiento. También he trabajado y ahora trabajo en el área comercial. Entonces, siempre es una experiencia muy linda. ¿Qué tiene de difícil? Pues bueno, cuando es una carrera que es tan entregada, esto implica que tú tienes que pasar mucho tiempo trabajando. Entonces, si yo trabajaba en una unidad de cuidado intensivo, yo tenía que hacer muchas noches. Tenía que dejar a mi familia o la familia se reúne, digamos, un sábado y ese sábado tú tienes que ir a trabajar. Entonces tú sientes que estás teniendo como ese quiebre, como que estás teniendo una separación de tu familia y eso realmente afecta. Eso desde la parte personal. Sí, desde la parte emocional es muy difícil ver los pacientes que están muy enfermos. Es muy difícil ver a las familias sufrir. Es muy difícil saber que el paciente es un jovencito y que se va a morir, o que el paciente tiene mucho dolor y que a pesar de todas las cosas que tú puedes hacer, realmente no eres capaz de calmarle ese dolor al paciente. O sea, ese sentirse como que no estoy ayudando al paciente o se me sale de las manos es muy difícil. Pero la enfermería también te enseña a que hay otras formas de dar confort al paciente, hay otras formas de dar confort a los familiares, ese acercamiento, ese charlar, esa mano en el hombro, ese acompañamiento al paciente que está muriendo, eso también es enfermería y eso también es cuidar. Ay, en realidad muy chévere y muy admirable. Aleja, cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta? No, yo simplemente quería decir que, o sea, a mí me parece muy increíble y admiro demasiado a todas las personas que trabajan con esta área de salud porque, o sea, uno se trasnocha, como ella lo decía, se trasnocha para poder atender a la gente, ayudarlos y saber que todo eso es con el propósito de uno poder ayudar a alguien, poder sanarlo y todo eso. Entonces, la verdad me conmueve demasiado y me parece de las cosas más increíbles del mundo. Bueno, y Bueno, mi y Lore. compañera Lorena, sí. Bueno, primero que todo, felicitar a Diana por esta entrega y por esta labor tan bonita porque se ve que en realidad se preocupa por las personas. Y bueno, pues yo tengo una preguntita ya que estamos hablando del tema. Yo quisiera saber para Diana qué significa ser enfermera y también quisiera saber qué labores realiza una enfermera. Bueno, ¿qué significa ser enfermera? Realmente eso es algo que tiene que evaluar cada persona, tiene que evaluar cada enfermera porque, bueno, finalmente es algo subjetivo. Para mí ser enfermera es la carrera que me ha dado todo, la carrera que me ha permitido avanzar, la carrera que me ha permitido progresar, la carrera que me ha permitido tener muchísimas más cosas de las que yo me hubiera imaginado tener, ¿sí? De pronto, si más adelante hablamos de la parte más personal, pues les contaré, pero es la carrera que me ha permitido todo. Y como les decía ahora, a pesar de que el proceso no fue de que, ay, desde chiquita quiso ser enfermera y se disfrazaba y se vestía de blanco, realmente cuando yo llegué a la facultad de enfermería, yo estudié en la Universidad de Antioquia, cuando llegué a la facultad de enfermería fue un proceso supremamente lindo en el cual yo me fui dando cuenta de que realmente eso era para mí, de que realmente la vida, la divinidad, la madre naturaleza, Dios, como lo quieran llamar, me llevó hasta allá, porque yo tenía que hacer
algo por alguien, puede que me haya dado cuenta, puede que no me haya dado cuenta, pero finalmente el hecho de que yo hubiera estado ahí en algún momento, yo hubiera ayudado a un paciente a sanar, o sea, que lo haya acompañado a morir, yo estuve ahí y yo sé que la vida me tenía para eso. Entonces eso ha sido para mí. Realmente ser enfermera para mí ha sido todo, ha sido muy, muy importante. Y a pesar de que, como les dije, he tenido que pasar por muchísimas áreas, mi primer trabajo fue en las comunidades, como les dije, un trabajo duro, un trabajo difícil, pero tan bacano tener que charlar con la gente, escucharle como todas sus anécdotas y tratar de suplir todas esas necesidades, pero también he pasado por hospitales, he trabajado con niños, he trabajado con pacientes trasplantados y ahora pues trabajo en una empresa que vende, es una empresa comercial que vende todo lo que se necesita para las heridas. Y también es un trabajo muy bueno. Miren que cuando yo era chiquita quería ser profesora y realmente ahora lo estoy haciendo porque yo ahora brindo capacitación acerca del cuidado de las heridas, del cuidado de la piel y demás. Entonces esto ha sido muy, muy bonito, esto ha sido muy importante y realmente ser enfermera para mí significa todo. Y no me acuerdo de la segunda pregunta. La pregunta era, ¿qué labores realiza una enfermera? Sí, ¿qué labores realiza una enfermera? Bueno, más o menos la contesté. Como la enfermera se dedica al cuidado, la enfermera puede estar en muchísimos ámbitos. Existe la enfermería comunitaria, que es aquella persona que se dedica a estar en las comunidades y no significa que tiene que estar por allá en el cabildo en una comunidad indígena, no, aquí también en Medellín hay mujeres que trabajan desde la enfermería comunitaria y trabajan por la sociedad y trabajan por ayudar a llevar educación, ayudar a llevar salud a esas comunidades. También existe la enfermera que trabaja, por ejemplo, con programas de promoción y prevención. Y es esa enfermera que, por ejemplo, te recibe cuando tú vas a ir al programa de planificación familiar. Y ella te educa, te explica todos los métodos de planificación y cómo te puedes proteger y cómo te tienes que cuidar y ven, te haces la citología y todas esas cosas. Esa es una enfermera que hace promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Hay una enfermera que es más clínica, entonces es las que trabajan, por ejemplo, en los hospitales. En un hospital hay muchísimas áreas, podemos trabajar en cualquier parte. Podemos trabajar en consulta externa, como la enfermera de PIP. Podemos trabajar en el área de ayudas diagnósticas, en el área de radiología, que es donde toman, por ejemplo, el rayos X de tórax. Podemos trabajar en cirugía, en unidad de cuidado intensivo, podemos trabajar en hospitalización. En cada una de las áreas las tareas son distintas. Por ejemplo, una enfermera en hospitalización se encarga de que el paciente esté bien, de que el paciente lo vea al médico, si hay que hacer curaciones se le hace, se le acompaña, se le escucha. Por ejemplo, a diferencia de, por ejemplo, la enfermera que está en la unidad de cuidado intensivo, que es una enfermera que tiene que estar más ahí directamente pegada del paciente, ayudar a moverlo, a cambiarle el pañal, darle medicamentos, revisar historias clínicas, revisar cuáles son las prescripciones que tiene el médico y ayudarle a ese paciente a avanzar. Pero no solamente la enfermera se queda en el entorno clínico, la enfermera también puede salir de allí. Entonces está la enfermera que es auditora en salud, que es la que se encarga de revisar que todas las cosas se estén haciendo de una manera adecuada, o sea, que trabaja en un hospital, entonces verificar qué debe hacer, cómo debemos cuidar a los pacientes, si se está haciendo, si se le está cambiando de posición, no han habido errores de medicamentos que puede pasar. Y también desde la parte externa, una auditora, por ejemplo, es la que está en la EPS y dice, esto no se lo pago, esto tampoco, sí, más o menos así. Y también está la enfermera que está en el área comercial. ¿Por qué? Porque es que hay muchísimas cosas para tratar los pacientes, hay muchísimas cosas para cuidarlos. Alguien tiene que promocionar eso, alguien lo tiene que vender y no vamos a poner a un vendedor cualquiera, un vendedor, no sé, de zapatos, a vender cosas para cuidar a los pacientes. No, tiene que ser personal que está supremamente capacitado y sabe cuáles son las necesidades de los pacientes y esas son las personas que se encargan de hacer esas ventas. Yo como tal directamente no hago las ventas, pero yo ayudo a educar a las instituciones para un manejo adecuado de esos pacientes. Envíanos tus audios al WhatsApp 320-854-4383.
Parcheritos y parcheritas, los esperamos en Parchemos Bacano. Listo, ahora hablemos un poquito sobre las enfermedades de transmisión sexual. Cuéntanos, Diana, ¿qué son las enfermedades de transmisión sexual? Bueno, una enfermedad de transmisión sexual es aquella que, como su nombre lo indica, se puede transmitir teniendo relaciones sexuales, pero no nos podemos basar específicamente en una relación coital y ya. Nos tenemos que basar es que pueden venir esas enfermedades del área genital. Por ejemplo, un VIH no solamente se contagia de manera sexual, hay otras enfermedades que se pueden, hay otras formas en las cuales el VIH se puede contagiar, tenemos una sífilis o por ejemplo un herpes genital, que les cuento que el herpes que nos da en la boquita no es el mismo que nos puede dar en nuestros genitales, pero el que nos da en los genitales nos puede dar en la boca por tener sexo oral. Entonces hay muchísimas enfermedades. Básicamente se concluyen en alrededor de 8 enfermedades de transmisión sexual, pero que se pueden dar por diferentes microorganismos. Y pueden afectar no solamente el área genital, no solamente se queda ahí, sino que pueden causar muchísimas complicaciones a largo plazo e inclusive la pérdida de la vida. Ah, listo. Y te hago una pregunta. ¿Siempre se manifiesta, no? En algunos casos no. No, no necesariamente se manifiesta. Debemos evaluar qué tipo de enfermedad tiene la persona. Digamos que las vamos a separar. Hay unas que se causan por bacterias y hay una que se causa por virus. Las que se causan por bacterias se pueden curar. Las que se causan por virus nunca se curan. Entonces, si ponemos el ejemplo de las que se causan por virus, está el VIH. El VIH es el síndrome, es el virus de inmunodeficiencia humana. Ese es el nombre del virus. Y tú puedes tener una relación sexual de riesgo, ¿sí? En la cual no te protegiste, terminas contagiándote de VIH, pero ese VIH, que es ese virus, entra a tu cuerpo y en ese momento no te hace ningún daño. Está ahí como quietecito, como dormidito, e inclusive puedes pasar muchos años sin tener ningún tipo de sintomatología, simplemente tienes el virus en tu cuerpo. Entonces no necesariamente se tiene que expresar como tal la enfermedad. Si vamos a hablar de las enfermedades de transmisión sexual, que son por bacterias, que son las que más comúnmente se notan rápidamente, pues a veces no las notamos tan fácil o nos podemos hacer los bobitos. Por ejemplo, una sífilis es muy común, todavía se da mucho, así no lo creamos, es fácil de tratar, pero como siempre tenemos la mala creencia de que, ay, no me voy a ir para el médico y qué pena, yo no le voy a mostrar. Bueno, puede pasar eso. O cuando nos da sífilis, nos sale como una pequeña ulcerita en los genitales. A los hombres en el pene, especialmente en la cabeza del pene, y a las mujeres nos puede dar en cualquier parte de la vulva. Esa pequeña ulcerita no es dolorosa. Y si yo, por ejemplo, como mujer, no soy una mujer que me exploro, no soy una mujer que me toco, no soy una mujer que me estoy revisando constantemente mis genitales porque son míos, los tengo que tocar, mirar, evaluar, me los tengo que conocer de memoria. Si yo no hago eso, pues ese chancro, que se llama chancro, ese chancro va a desaparecer. Entonces, cuando tú vayas al médico, que no sé, de pronto para una evaluación para un trabajo, digamos que ya van a conseguir trabajo, y te piden un examen que se llama BDRL, que evalúa si un paciente tiene sífilis u otras enfermedades, te sale positivo. ¿Y por qué? No, pero a mí nunca me ha dado eso. Bueno, quizás sí te dio, como el chancro no se siente, tiene que ser inclusive muy grande como para que uno sienta la incomodidad. En el hombre es mucho más fácil porque ellos sí se miran el pene. Entonces simplemente lo pasaste por alto. Entonces eso es muy importante. Yo siempre digo, hay que evaluarse los genitales. A veces no lo hacemos. Las mujeres tenemos tendencia como a tenerle un miedo a nuestros genitales. No los miramos. Yo sí quisiera saber de ustedes quién se sienta a revisarse los genitales, se pone un espejo, se revisa cómo están los labios, cómo está el introito vaginal, tengo, no sé, una verruga, una vesícula o algo. Realmente yo creo que si ustedes en sus casitas se ponen a pensar, realmente son muy poquitos los que lo hacen y si lo han hecho, no lo hacen seguido, lo hacen, ay, tengo curiosidad, pero no lo hacen seguido.
Sí. Entonces, aprovechando que estás aquí, no sé, explícanos un poquito a las niñas y a los niños cómo se debe revisar adecuadamente y por lo menos cada cuánto. No, mira, una revisión es muy sencilla. Así como nos enseñan a las mujeres la revisión de las mamas, pues también nos deberían enseñar la revisión de los genitales. En los hombres es muy, muy, muy sencillo, porque ellos pues finalmente están en un contacto continuo con su pene y simplemente retraen el prepucio y se lo revisan, se lo tocan, ellos se dan cuenta si tienen alguna protuberancia, me duele, no me duele, porque también hay un chancro muy similar que sí es muy doloroso. Muy sencillo. También se tienen que estar revisando los testículos, tocárselos, conocerlos. Como les digo, es muy común que los hombres se conozcan bien y sepan. Si ustedes saben que han tenido relaciones sexuales de riesgo, pues no es solamente revisarse el pene y los testículos, pues deberían revisarse el área perineal que es detrás de los testículos e inclusive el ano si han tenido relaciones anales. Pero las mujeres es un poquito más difícil. Entonces, es más difícil por algo personal. Simplemente es, si yo tengo la elasticidad para mirarme, muy rico, pero podemos coger un espejo, ¿sí? Revisarnos desde el monte de Venus, que es donde nace todo el vellito, revisarnos, tocarnos, que no haya ninguna bolita, me voy a palpar muy suavemente, que no haya ninguna bolita, sea dolorosa o no sea dolorosa, y me voy a empezar a mirar en dirección al ano. Voy a mirar mi clítoris. El clítoris normalmente cuando no hay excitación es pequeño, está cubiertico también con un capuchoncito que se llama el prepucio del clítoris. Así como los hombres tienen prepucio, nosotras también tenemos, revisarlo muy bien. Y la anatomía de la mujer, cuando yo la miro, pues no todas somos iguales, todas somos distintas, pero normalmente están los labios mayores, los voy a evaluar, los voy a mirar, pero también los voy a tocar. No tengo ninguna protuberancia, yo me miro, no tengo ninguna herida. Listo. Labios menores, que son los que están más adentrico. Unos pueden estar como más floreciditos, otros están como más escondiditos. Los dos son normales y vuelvo y lo palpo. ¿Cuál es la segunda parte de hacer esa revisión? El flujo. Las mujeres tenemos flujo todo el tiempo, todo el mes. Y el flujo es normal. Hay una parte en que yo tengo mi flujito que es un poquito más blanquito y hay otro tiempo en que lo veo y es como un moquito, no se queda pegado del panty, no se queda pegado del protector. Esos son normales. Y mi periodo menstrual, que es sangre, que muchas nos empieza cafecito, sangrecita y nuevamente cafecito. Los normales, pero ¿qué tengo que mirar? Que yo no tenga un flujo blanco, abundante, espumoso, que no tenga un flujo verde, abundante, con muchísima piquiña que no me aguanto y nada me lo quita. También puede ser espumoso y puede tener olor como a pescado dañado. Eso es lo que tengo que mirar. Ambos, mujer y hombre, revisar el área perianal. ¿Por qué? Porque podemos hablar del preservativo y sabemos que eso nos protege para muchas enfermedades, pero no todas. Entonces yo puedo haber tenido una relación sexual de riesgo o no riesgo y que la otra persona tuviera un herpes genital y yo me pude haber contagiado de herpes genital y puedo tener vesículas en cualquier parte de mis genitales alrededor del ano o puedo tener verruguitas, así como las que dan en los deditos. Asimismo, esas mismas verruguitas también salen en el área genital, que eso se llama condilomatosis. Ah, listo, Diana. Lorena tiene una pregunta para ti. Sí. Listo, hola. Por acá nos preguntan, ¿qué podrían ser las bolitas que están alrededor de la cabeza del pene? Esas bolitas son normales. Como les digo, es importante que yo me evalúe mis genitales continuamente. Me voy a dar cuenta, yo no porque no tengo pene, pero el hombre se va a dar cuenta que cuando retrae el prepucio, en toda la parte de la cabeza del pene, en este bordecito externo que vemos, uno ve unas pequeñas bolitas muy pequeñitas que uno las toca y son como rugositas. Eso es normal, es parte de la fisionomía del pene y está
totalmente normal, no hay ningún problema, que tengo que poner cuidado, que no crezcan, porque eso sí no sería normal. Sí, eso no sería parte de su anatomía. Entonces, si es una bolita grande, si es una bolita dolorosa, si es una bolita que de pronto está enrojecida o de pronto tiene pus, esa no es normal y debo consultar. Si es simplemente esas bolitas pequeñitas que hay alrededor, no hay ningún problema, eso es parte de la fisionomía del pene, inclusive eso le ayuda a tener más placer durante la relación sexual e inclusive ayudarle a la mujer a tener más placer. Ah, listo. Yo tengo una pregunta. Es que, por ejemplo, Sí. ahorita decías que no todas se, pues no siempre se presentan los síntomas. Entonces serían personas que no saben que la tienen, entonces van contagiando a las otras. Sí, totalmente. Y eso es lo que pasa. Entonces hay muchas personas que tienen relaciones sexuales, lo voy a decir así, no lo tomen literal, pero con promiscuidad. Entonces, hoy salieron a rumbear y, no sé, se rumbearon una vieja súper linda, súper bella, tuvieron relaciones sexuales y nunca más nos volvimos a ver. Dentro de 8 días volvimos a salir otra vez con otra vieja y nunca sé qué pasó. Los hombres, voy a decir, no quiero generalizar, pero muchos hombres dicen que el preservativo, no, que yo es que yo no siento nada con preservativo, no, tranquila, o la vieja le dice, no, tranquilo, yo estoy planificando, no hay ningún problema y se tiene una relación sexual sin preservativo. Y como esa persona está teniendo relaciones sexuales constantemente con diferentes personas, está, como tú lo dices, repartiendo la enfermedad por todas partes. Y si de pronto ese chico tiene una novia y la novia realmente no tiene relaciones sexuales con otro, sino que solamente espera al novio, y uno como mujer dice, yo estoy planificando, entonces preservativo no hay necesidad, él viene y me contagia. Entonces es una cadena de una cantidad de gente contagiada simplemente porque uno o dos son promiscuos. Diana, entonces con esto prácticamente se podría decir que el uso de preservativo previene todas las enfermedades de transmisión sexual. No, no todas las enfermedades. El preservativo inicialmente te va a prevenir, te va a ayudar a prevenir un embarazo. Los preservativos tienen un 80% de efectividad en cuanto al embarazo. Miren que es un 80, o sea que de 100 personas, 20 mujeres pueden quedar embarazadas con el preservativo. Quitando pues entonces esa parte, están las enfermedades de transmisión sexual que tú me dices. Entonces, me puede ayudar a prevenir el VIH. Un condón utilizado de la manera adecuada. El condón se pone desde que yo empiezo a tener el encuentro sexual, no previo al coito. El coito, la penetración. El preservativo se pone inmediatamente el hombre empieza a tener una erección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo, hombre, me pongo el preservativo después y es que nos tocamos un poquito y es que ella me hizo sexo oral y yo pues tengo enfermedad pero yo no le dije, yo tengo un VIH y yo no le dije, me van a contagiar. ¿Usaron preservativo? Sí, usaron preservativo, pero hubo genitalidad, los genitales se tocaron, no hubo penetración, para la penetración se usó el condón. Entonces, importantísimo que ese preservativo se use de la manera adecuada. Entonces, desde que el hombre empieza a tener una erección, que ustedes saben que los hombres empiezan a tener erección muy rápidamente, entonces muy rápidamente se tienen que poner ese condón. Y después de la penetración y que el hombre pues tiene su orgasmo y eyacula, el condón se tiene que retirar antes de que el pene se empiece a poner flácido y tener muchísimo cuidado al sacar el condón, teniendo mucho cuidado de hacer una buena presión al sacarlo para que ese fluido no vaya a caer por todas partes. Sí, porque a veces simplemente el hombre espera a que la erección baje y en ese momento es que saca su pene de la vagina de la mujer y finalmente no se hizo nada. Ahora bien, si se usa bien el preservativo, igual no se previenen todas las enfermedades. Yo puedo prevenir que me dé un VIH, sí, puedo prevenir que me dé una sífilis también, pero puedo prevenir que me den un herpes genital, no me ayuda el preservativo. Que me dé una condilomatosis,
no necesariamente me ayuda el preservativo. Recuerden, la condilomatosis son las verrugas, ¿sí? No necesariamente me va a ayudar el preservativo. Que va a prevenir que me dé un virus de hepatitis B o C, sí, me ayuda el preservativo a prevenir de que me dé uno de estas enfermedades, pero hay otras que no. Si yo tengo genitalidad, si yo tengo, por ejemplo, una tricomoniasis, que es esa enfermedad bacteriana que nos puede dar en los genitales, a los hombres no se les nota tanto, pero a las mujeres sí, porque es una cantidad de flujo verde que nos empieza a salir de la vagina y empieza a oler feo y empieza a ser doloroso y a sentir mucha pequeña. Si igual yo tengo genitalidad, o sea, el pene del hombre se acerca a la vulva y toca la vagina, introduce un poquito, pero no del todo, porque pasa, o sea, estamos hablando sin tabúes, pasa, que, pero un poquito no, pero espere, no, pero el preservativo no, pero ahorita ahí puede haber un contagio. Y cuando hablamos, ¿tuviste relaciones sexuales con preservativo? Sí, nosotros usamos el preservativo, pero no se tuvieron todas las precauciones de verdad para prevenir tener una enfermedad de estas. Listo, Diana, entonces te pregunto, ¿entonces existen otras formas para prevenir el contagio o solo está la abstinencia? Mira, yo pienso que cuando hablamos de relaciones sexuales debemos ser personas muy responsables. Yo no les voy a decir que ustedes deben ser jóvenes abstinentes, porque finalmente somos seres humanos, somos seres sexuales y empezamos a sentir cositas. Cuando somos jóvenes empezamos a sentir cosas que no habíamos sentido antes y queremos explorar. Pero resulta que si miramos desde la parte epidemiológica y si miramos desde las estadísticas, vemos que las personas que más se contagian de enfermedades de transmisión sexual son hombres y mujeres. Ya no es como antes que eran más los hombres y menos las mujeres, ya es muy equilibrado y es hombres y mujeres entre los 15 años y los 24 años. Miren que son personas muy jóvenes. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que no están teniendo como esa seguridad al tener relaciones con otros. Yo por eso no les voy a decir es ser abstinente, pero sí es evaluar muy bien con quién voy a tener relaciones sexuales, con quién, a quién le voy a mostrar mi cuerpo, no por timidez, sino que mi cuerpo es un templo, mi cuerpo es mío y me acompaña hasta que yo me muera. Lo tengo que cuidar por encima de cualquier otra persona y si yo tengo relaciones sexuales de riesgo, pues es muy posible que lo tenga. Entonces, no te digo, sea abstinente, no, tienes que ser virgen hasta el matrimonio. No, no lo haga porque eso es pecado, tampoco. Si lo vas a hacer, evalúa con quién es él, en qué lugar se enamoró de ti, no. ¿Quién es él? ¿Dónde lo conoces? Pregúntale cosas, pregúntale directamente, has tenido muchas relaciones sexuales, tú te has cuidado. Yo pienso que es mejor que nos hagamos unos exámenes para estar muy bien informados de qué podemos tener. No nos tiene que dar pena, no. A mí me gusta ese muchacho, es que el muchacho está muy lindo y yo siento de todo cuando lo veo. Pues si yo también le gusto, no, pues le decimos, no, venga, hagámonos unos examencitos, hagámonos un examen de VIH o algo, o se le pregunta directamente, ¿usted ha tenido alguna cosa rara en su pene, alguna cosa rara en sus genitales? Pues porque es que yo no me quiero contagiar de nada. Desafortunadamente tiene que ser así. Hay personas que mienten, pero un examen no miente. Entonces, como te digo y te repito, no es ser abstinente, pero sí es mirar muy bien con quién me voy a acostar, con quién voy a tener relaciones sexuales, a quién le voy a permitir que toque mi cuerpo. Como les digo, mi cuerpo es para toda la vida y si yo me contagio de un herpes que uno dice que es como lo más sencillito, el herpes no se quita, nunca. Ustedes han visto que si les sale un fuego, ese fuego les sale para toda la vida. O sea, siempre. Ustedes medio se enferman y les sale el fuego, les dio fiebre y les salió el fuego, se pusieron al sol y les salió el fuego. Así son el herpes genital, es para toda la vida. Un VIH es para toda la vida. Un virus de hepatitis B es para toda la vida. Simplemente por una persona muy linda, porque, ay, tan lindo, me gustaba mucho. No, evaluemos muy bien, miremos a ver qué es lo que tenemos que hacer para cuidar nuestro cuerpo. Diana, te hago una pregunta. Por ejemplo,
¿qué probabilidad? O sea, tú sabes que hay personas que les da como asco o las personas que tienen alguna enfermedad de transmisión sexual y dicen como que, ay, yo no me arrimo a esa persona porque ya me lo va a pegar. ¿Se pega así tan fácil? No, no, estas enfermedades no se contagian así, por eso se habla que es enfermedad de transmisión sexual, pues tú tienes que tener un contacto sexual con esa persona. Si un paciente tiene VIH, que son muchísimos, les digo pues que la incidencia de VIH en Medellín es supremamente altísima, o sea, es increíble, pero es muy, muy alta. Pero si tú te acercas a esa persona por el hecho de que esa persona respire, por el hecho de que esa persona tú la abraces o se den un beso en la mejilla o se tomen de la mano o coman en los mismos platos, no significa que tú te vas a contagiar. Sí, entonces no es que esto se contagie simplemente porque es que íbamos los dos juntos en el bus y, ay, yo creo que ese señor tiene alguna enfermedad. No, por eso se llama enfermedad de transmisión sexual. Ah, listo. Y creo que Alejandra tiene una pregunta para ti. Listo, Diana. Ahorita que estabas hablando sobre las verrugas o los condilomas, pues lo mismo. Estas Sí. siempre son, había escuchado que siempre son virus de papiloma humano o no, o son diferentes para cada uno o cómo es eso. No, el condiloma o la condilomatosis está asociada con el virus del papiloma humano, pero resulta que el papiloma humano tiene muchísimas formas, no hay solo un tipo de papiloma humano, hay muchísimos. Sí, por eso las mujeres tenemos tantísimo riesgo de sufrir, por ejemplo, un cáncer del cuello del útero. Es asociado, el cáncer del cuello del útero, el cáncer de matriz, como decían las mamás, está asociado con el virus del papiloma humano. Estas verrugas, si es condilomatosis, tienen una forma muy específica, es como si fueran una pequeña coliflorcita ahí, como yo las asocio con las que nos dan en las manos. Es un virus parecido. Se dan por ese virus, no se dan por otras cosas. Si es por algo diferente, no es un condiloma, es cualquier otra enfermedad que no necesariamente tenga que ser una enfermedad de transmisión sexual. Y voy a Listo, hacer aquí vale. una añadidura, y es que en las mujeres es muy común tener síntomas asociados al papiloma humano, por ejemplo, el cáncer de cuello de útero, pero lo transmite especialmente el hombre y ellos casi nunca tienen una enfermedad por el papiloma a nivel de sus genitales. Entonces vamos perdiendo. Listo, Diana. Y si uno, digamos, está vacunado contra eso, ¿está totalmente seguro de que no le puede dar el virus o también existe posibilidad? Porque la vacuna no incluye todos los virus. La vacuna incluye gran parte de ellos e incluye unos de los virus que son los que causan más problemas a nivel del cuello del útero, que es el cáncer, como les estaba diciendo, pero te puede dar otro fácilmente, es que son muchísimos. Entonces, la vacuna sí nos ayuda mucho. Inclusive, por ejemplo, yo estoy vacunada, yo creo que fui de las primeras personas en Colombia que se vacunó. Pues siempre es una ayuda, pero no resta que yo, de todas maneras, evalúe con quién me voy a meter, con quién me voy a acostar. Ay, no, ese será que tiene papiloma, no sé, no, pero yo estoy vacunada, no me importa. No. Listo, vale. Cuéntanos si tenemos algunas preguntas en los comentarios. Claro, Jenny, tenemos por aquí, nos pregunta, pues alguno de nuestros parcheritos de manera anónima, nos dice, ¿los fluidos de los hombres pueden embarazar? Y bueno, una pregunta pues de sí o no, porque Sí, tenemos demasiadas dudas al respecto todos. los fluidos de los hombres pueden embarazar, sí, sí pueden embarazar. Y ese es un problema que se tiene mucho y por eso es que resultan tantas niñas jóvenes embarazadas por desconocimiento. Resulta que cuando el hombre se empieza a excitar, así como las mujeres, empezamos a lubricar. Entonces el hombre empieza a lubricar normal y hay una primera salida de un líquido lubricante que si ustedes lo tocan es así muy suavecito, pero resulta
que las glándulas seminales, que es donde están los espermatozoides, ellas también se están excitando, ellas también están así como todas contenticas y pueden expulsar algunos espermatozoides sin que aún haya la eyaculación como tal. Entonces ese primer fluido que es como de que yo me estoy excitando, que es lubricante, empezamos a tener genitalidad y de pronto hay penetración, pero pues no, es que no, yo todavía no me vengo, dicen los hombres, igualmente puede haber algún espermatozoide muy acucioso, muy feliz, que salga rápidamente y cause un embarazo. Diana, entonces o sea, tal vez sea obvio, pero entonces la solución aquí es la abstinencia para quienes decidan, ¿no? Bueno, la abstinencia es una decisión muy personal. Yo les voy a hablar desde mi experiencia. Realmente yo fui abstinente hasta muy grande. Pues es una infidencia, pero no me importa contarlo. Mi primera relación sexual fue casi a los 23 años. Y uno dice, 23, ay no, pues es que debe ser fea, pues porque nada, no. Es una decisión de vida. ¿Por qué? Porque yo decía, pero yo soy una niña, ¿yo qué responsable puedo ser si yo no tengo para comprar unos condones, si yo no tengo para comprar unas pastillas de planificar, yo no me voy a poner a tener sexo, así tenga muchas ganas y ese muchacho está lindo y no soy capaz de aguantarme, pero yo me dije a mí misma, no, tú te vas a aguantar hasta que seas grande y responsable y puedas decidir lo que debes hacer y sepas bien cuáles son las consecuencias y si eres capaz de asumirlas. Entonces, como les cuento, es algo muy, muy personal. Sí, yo diría, yo podría decir, sí, la solución es la abstinencia, pero hay gente que no quiere ser abstinente. Hay gente que quiere tener sexo, es normal, somos humanos, seres sexuales, pero entonces porfa, cuídese, utilice preservativo, mire con quién se va a meter, con quién se va a acostar, pregúntele a esa persona si tiene algo. Me parece que las relaciones sexuales casuales tienen pues un riesgo muchísimo mayor de contraer alguna enfermedad, pero finalmente son decisiones personales. Listo. Diana, yo tengo por acá una preguntita. Sabemos que la sangre también puede ser un medio de contagio, pero la materia fecal y la saliva también lo puede ser. No, la materia fecal la saliva no, inclusive hay personas que tienen su pareja que tiene VIH y está muy controlado y se dan besos y no hay ningún problema y el riesgo de contagio es casi nulo en esas parejas. Pero la materia fecal, cuando vamos a tener relaciones sexuales anales, hay que tener mucho cuidado, porque aunque la materia fecal como tal no va a estar contaminada con alguno de estos virus, por ejemplo el VIH, que esa pregunta pues se hace muy asociada con el VIH, si tenemos relaciones sexuales anales, podemos hacer algún tipo de lesión a nivel de toda la mucosa anal, o sea, de ese recto y esa parte del ano, por la misma fricción, lo que va a pasar es que voy a hacer unas microlaceraciones y la persona sí va a sangrar, no es algo visible y puede haber allí un contagio muy, muy fácil. Con un paciente que tiene un virus de hepatitis B hay que tener mucho cuidado. Ellos pueden contagiar muy fácil, pero esos pacientes cuando están con el virus latente, o sea, están enfermos, se les nota, son físicamente débiles, están muy amarillos, necesitan hospitalización, necesitan mucho tratamiento, sí, entonces pues va a ser un poquito más difícil que haya allí un caso pues de contaminación de alguna manera. Diana, y otra preguntita. ¿Cuáles son las infecciones de transmisión sexual que se consideran más peligrosas? Bueno, que se consideran más peligrosas, podemos decir que son el VIH. El VIH es una enfermedad muy difícil, es una enfermedad que tiene mucho tratamiento, pero realmente no tiene una cura como tal. Es una enfermedad que, pues como les contaba, es virus de inmunodeficiencia humana. Ese virus entra al cuerpo y la enfermedad que causa es el SIDA o el síndrome de inmunodeficiencia humana. ¿Y eso qué es? Que mis defensas
se empiezan a perder. Nosotros tenemos en el cuerpo unas células que se llaman linfocitos. Esos linfocitos son los que a mí me entra cualquier virus, me da una gripa y ellos se ponen ahí en el frente de batalla y me empiezan a defender. Pero ¿qué hace el VIH? Los acaba. Chao, 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 y usted ya no tiene defensas. Entonces a usted le da un SIDA, pero a usted lo mata una neumonía, lo mata una infección urinaria, lo mata una meningitis, sí, cualquier cosa porque usted ya no tiene defensas. Entonces, como tal, es una enfermedad muy grave. Pero ahora hay unos excelentes tratamientos y hay muchísimas personas que viven con esta enfermedad, viven bien, tienen una excelente calidad de vida. Y cuando les hacen exámenes, inclusive es indetectable el virus en el cuerpo, pero es porque se están medicando de manera adecuada. El virus de la hepatitis B es un virus bastante grave. ¿Por qué? La hepatitis B lo que hace es afectar el hígado. Entonces el hígado hace una hepatitis que es que se inflama tanto, tanto, tanto que él deja de funcionar. El hígado es un órgano supremamente importante en nuestro cuerpo. No podemos vivir sin él. Él es el que filtra todos los desechos y los saca a través de la materia fecal. Si él no funciona, nos morimos. Muchos pacientes que tienen virus de la hepatitis B llegan inclusive a necesitar un trasplante. Entonces pienso que esas dos enfermedades son bastante graves y el tratamiento es bastante difícil. Si podemos hablar de otra, yo podría hablar de la sífilis. La sífilis es súper fácil de tratar, súper fácil. Son 3 inyecciones de benzetacil, súper fácil. Pero si no se detecta a tiempo, ese sífilis, usted ya no vuelve a sentir nada y puede pasar muchos años sin sentir nada. Cuando usted vuelve a sentir es porque ya la sífilis, este virus, se nos fue al cerebro y nos causa muchísimas enfermedades y la muerte. Diana, ¿el VIH y el SIDA son lo mismo? No, mira, recordemos lo que les estaba diciendo ahora. El VIH es el virus, sí, virus de inmunodeficiencia humana. Y el SIDA es la enfermedad, o sea, lo que me está causando el virus. ¿Qué significa SIDA? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Inmunodeficiencia adquirida. Sí, entonces esa ya es la enfermedad. Hay pacientes que pueden estar con VIH muchísimos años sin desarrollar SIDA. Ese es el paciente o la persona que va por ahí distribuyendo el SIDA, distribuyendo el VIH y llega donde el pobre de malas, lo voy a decir así, del pobre de malas, que de pronto ese día, ay, no, estaba pues, no, es que estaba tan linda esa muchacha, y ese paciente sí es el que desarrolla un SIDA muchísimo más rápido. Entonces no son iguales. El virus ocasiona el SIDA. Bien, y tenemos una pregunta de un parcherito y dice, ¿se contagian las enfermeras manipulando objetos que tengan VIH? Puede pasar y ha pasado. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de que tratamos de cumplir con todas las normas de bioseguridad, pues nosotros utilizamos agujas, por ejemplo. Entonces tenemos que puncionar un paciente porque le sacamos sangre, porque le cogemos una vena, porque le puncionamos un dedito, porque el paciente tiene diabetes y cualquier cosa, somos humanos y podemos cometer errores, nos podemos maluquear, el paciente se puso súper agitado y sacó la aguja y yo me chusé. Sí, entonces yo ahí me pude haber contagiado de alguna enfermedad o el paciente está tan agitado que me escupe, sí, cualquier cosa me puede caer en la cara, en la boca, porque quitando como toda esta situación que estamos viviendo de COVID, no siempre estamos de tapabocas. Si un paciente no tiene una enfermedad como tal respiratoria, no necesitaríamos utilizar tapabocas. Entonces nos puede caer cualquier cosa o nos podemos chuzar, eso es muy muy fácil, puede pasar. Igualmente uno tiene pues que ir al servicio de urgencias y te hacen una cantidad de exámenes, igual te tienen que dar muchísimos medicamentos como los medicamentos para el VIH, para uno no ir a desarrollar una enfermedad si ese paciente con el que se chuzó tiene VIH. ¿Y qué es lo que origina todas estas enfermedades de transmisión sexual? ¿Cuál es como su origen, su causa, su motivo? Aparte pues del contacto sexual en sí. Bueno, no entiendo muy bien esa pregunta. Pues, es de uno de nuestros parcheritos, entonces esperemos un segundito que él nos la aclare. Porque
cuando hablaban de VIH decían que el VIH salió de relaciones sexuales que tuvo un humano como con un mono. Pues, pero es muy difícil establecer de dónde salieron las enfermedades. La sífilis es una enfermedad que viene hace siglos, pero siglos. Inclusive hubo una época en la que muchísima gente murió de sífilis y morían muy jóvenes. Mi filósofo favorito, que es Nietzsche, él murió de sífilis, murió súper joven, como a los 49 años, le dio una neurosífilis, o sea, ya alcanzó a llegarle al cerebro. Entonces, si vamos a hablar como de historia de las enfermedades como tal, realmente no sabría decirte exactamente de dónde vienen, pero sí te puedo decir que vienen de muchísimo tiempo atrás, no son enfermedades de ahora. Yo creo que enfermedad de ahora, que podemos decir que es de los últimos años, es el VIH como tal, pues que se empezó a hablar de él más o menos en la década de los 80. Listo, Diana, te hago una pregunta. ¿Qué tanto influiría ahí la higiene de la persona? Pues mira, si tú tienes una enfermedad de transmisión sexual, pues tú te puedes hacer el aseo. Si, por ejemplo, tienes una tricomoniasis, que es la que les digo que el flujo es verde y huele terrible, pues tú te puedes hacer muchísimo aseo, pero igual tú vas a seguir produciendo ese flujo. Entonces, por mucho aseo que tú te hagas, no vas a dejar de tener como tal la infección y no vas a disminuir el riesgo de pasársela a otra persona. Entonces, pues el aseo es importante diariamente, pero no va a disminuir como tal ni la enfermedad ni el riesgo de contagio. Si vamos a hablar de salubridad como tal, pues volvemos a lo que yo les digo, hey, ¿con quién me voy a acostar? O sea, yo le digo a mi hermana y a mi cuñado siempre, hey, desde la epidemiología, uno debería escoger con quién se va a acostar. No es algo romántico, no, pero es que cualquier cosa me pueden pegar, cualquier cosa me puede dar y no vale la pena una enfermedad para siempre o un tratamiento bien maluco simplemente porque ese chico está muy lindo. No, como les digo, es algo supremamente personal, cada quien evalúa los pros, los contras, lo que quieran hacer con su vida. Cuando uno es joven, a veces es muy difícil ser capaz de sopesar eso, pero bueno, lo más importante es la información y tratar de responsabilizar. Listo. O sea que no son, porque dicen que las personas que tienen relaciones sexuales con muchas personas, dicen probablemente tiene una enfermedad, pero no siempre, ¿cierto que no? No ¿O sí? necesariamente, pudo haber tenido la suerte de que de todas esas personas ninguna tenga una enfermedad, pero hay personas que simplemente tuvieron una relación sexual sin cuidarse y resultaron teniendo un VIH y los conozco. Cuando yo trabajé en cuidado intensivo, la cantidad de pacientes con VIH, si ustedes se dieran cuenta, es una cantidad exorbitante. O sea, de 10 pacientes que tú puedes tener en una sala de cuidado intensivo, 8 pueden tener VIH y todas las complicaciones. Y muchos son personas que dicen, es que yo no sé, es que yo solamente tuve relaciones con una persona, es que yo no tengo relaciones hace muchísimo tiempo y la última vez fue con tal. O sea, no necesariamente. Si tienes con muchas personas, pues si no te da nada, tienes muchísima suerte y bueno, la suerte te acompaña. Diana, bueno, pues queríamos saber antes de seguir con las preguntas, que este tema está muy bueno, si tienes como un tiempito extra por ahí, a ver si continuamos más. Sí, Sí, claro. me gustaría pues entrar también en el tema, aparte de la CTS, entrar en el tema de los métodos anticonceptivos, los métodos de planificación familiar. No sé, cuéntanos un poquito de eso porque de seguro que también hay muchas dudas y todos nos están diciendo que este programa está siendo muy chévere por toda la parte de educación sexual que está conllevando. Entonces, Sí. también es como importante esa parte. Bueno, mira, los métodos anticonceptivos en este momento tenemos opción de muchísimos. Gracias a Dios, lo digo así, porque ahora podemos acceder a ellos muchísimo más fácil. Yo tengo 35 años
Y yo me acuerdo que cuando yo era jovencita, realmente hablar de cualquier cosa era tabú. Y yo digo, y yo no estoy tan vieja, no, no es tanto. Pero de todas maneras era tabú. Hablar de genitalidad, hablar de sexualidad era tabú. Gracias a Dios, ahora podemos hablar de métodos anticonceptivos sin ningún problema. Yo creo que son muy poquitas sus mamás que si ustedes les hablan de una pastilla anticonceptiva se va a escandalizar. Pues es una situación que vivimos ahora, por Dios, somos seres humanos, somos sexuales, entonces eso es bueno. Existen muchos métodos de planificación familiar o métodos anticonceptivos. Existen los métodos hormonales, que son las pastillas, que para mí son muy buenas desde la parte personal. Hay otras personas que no les puede gustar tanto porque necesita acordarse todos los días de tomarse la pastillita. Existe el parche, que es un parchecito como los parches de nicotina, no sé si los han visto de pronto en televisión o en vivo, que se ponen en cualquier parte del cuerpo y se cambian cada 7 días. También es un método hormonal. Hay un aro que nosotras nos ponemos dentro de la vagina. Uno lo mira y es como si fuera un arito de plástico, y uno lo espicha así y se lo introduce y él se queda allá bien ubicado, y también es un método hormonal. Existe también el dispositivo intrauterino, que es como una T, pero está lleno de hormonas. Ese también es hormonal. Existe la inyección, que es muy fácil acceder a ella, es muy sencilla, inclusive nos la da la EPS, y pues es más fácil, por ejemplo, para las chicas que de pronto se les pueden olvidar las pastillas. ¿Qué pasa con los métodos hormonales? Las personas pueden tener, como eso no es hormonas, pueden tener cualquier tipo de efecto secundario. Desafortunadamente, todos los métodos de planificación familiar, exceptuando el condón, nos toca a nosotras. Sí, por eso yo siempre lo digo, o sea, y me pueden decir mojigata y me pueden decir, ay, abstinente y lo que sea, no, pero somos nosotras, y las que nos embarazamos somos nosotras, y las que sufrimos todas las consecuencias del embarazo somos nosotras, y las que cuidamos al bebecito de por vida somos nosotras. Entonces, listo, que tenemos que ser nosotras las que nos cuidamos, listo, porque soy yo. Pero ¿qué pasa con los hormonales? Hay unos que me pueden dar acné, hay otras personas que les puede quitar el acné, hay unos que nos pueden sacar un pelito por aquí, a otras personas las pone divinas, hay unas que las engorda, hay otras que las ponen súper flacas. Entonces es muy difícil que yo te diga, es que si tú tomas pastillas te vas a engordar, que es cositas que siempre nos cuentan, ay no, yo tomé pastillas y me puse súper gorda, y otra dice, ay no, yo tomé pastillas y me fue súper bien. Listo. Eso con los anticonceptivos hormonales. Con los anticonceptivos de barrera podemos hablar del condón. El condón tiene 80-82% de efectividad bien usado. ¿Qué significa eso? Que de 100 personas, de 100 mujeres que utilizaron un preservativo durante su relación sexual, es posible que alrededor de 18 mujeres de esas queden embarazadas. O que el condón, pues, que salga algún tipo de semen espermatozoide y pueda quedar en embarazo. Está el dispositivo intrauterino que llamamos la T de cobre. Este se pone dentro de nuestro útero y allí hace una especie de efecto local. Como ella está recubierta de cobre, resulta que el cobre dentro de nuestro organismo causa una especie de inflamación. Entonces nuestro útero, al ver que está ese cobre ahí, él se va a inflamar un poquito. Y resulta que todos esos iones de cobre, cuando entran los espermatozoides, esos hijos de madres no son capaces de aguantar ese cobre, entonces se mueren. Y otro efecto local que tiene es que al ser un cuerpo extraño dentro del organismo, lo que hace el organismo es como tratar de defenderse, como tratar de defender esa entrada al útero, y empieza a formar una cantidad de moquito ahí alrededor como de la cervix. Entonces es un método muy bueno, pero tiene sus desventajas también. Por ejemplo, el dispositivo intrauterino tiene un tamaño estándar, no es que venga ay, más chiquito, más grande y todo. Las mujeres, especialmente si estamos hablando de Colombia, tenemos un útero, voy a generalizar,
no tiene que ser todas, pero tenemos un útero de una medida de alrededor de 5 a 6 centímetros si lo medimos hacia adentro. Y eso es lo que mide el dispositivo. Entonces, si no hemos tenido hijitos, mide eso. Entonces, si nos lo ponemos siendo nulíparas, o sea, que no hemos tenido hijitos, probablemente no vaya a estar perfectamente ubicado. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Pues poniéndomelo. Es la única forma en la cual yo me voy a dar cuenta si me va a servir el dispositivo o no. Conozco muchas mujeres que nunca han tenido hijos y los usan, dura 5 años, es muy bueno, y de los efectos secundarios que pueda tener maluquito es que puede aumentar el sangrado menstrual y dar cólico. Es un cuerpo extraño, pero realmente es muy, muy bueno. Y a las mujeres que ya han tenido hijitos también es una manera excelente de cuidarse de un segundo embarazo. Ya ese útero, como se estiró para poder guardar el bebé, pues él va a disminuir de tamaño, pero él no va a volver a ser de 6 centímetros. Él ya queda un poquito más grandecito y es capaz de albergar perfectamente ese dispositivo. Se me olvidó entre los hormonales también hablar de los implantes. Sí, está el Yadel, está el Implanon, está el Yaides. No, el Yaides es intrauterino. Bueno, son diferentes. También se ponen acá, especialmente. Hay partes del mundo donde los ponen en la cadera, pero acá se pone aquí a nivel del brazo, en la parte interior del brazo. Allí se hace una pequeña incisión, esto es bajo anestesia local, y se insertan de 2 a 1 barrita que está llena también de hormonas que se llama levonorgestrel. Dependiendo del tipo de implante nos puede durar 3 años o 5 años. Cuando ya se va acabando ese tiempo, tenemos que reemplazarlo si lo que queremos es seguir con ese método, o empezar a utilizar otro y que me lo saquen. No lo podemos dejar ahí para siempre porque igual es un cuerpo extraño. Demás métodos de planificación familiar, ustedes pueden escuchar los que hablaban las mamás, del ritmo, de la temperatura basal, del trapo rojo amarrado en la cintura, el de la aspirina, pero pues realmente eso ya no tiene como tal una referencia que diga que eso realmente funciona. Realmente, si tú planificas con el ritmo, pues eso más o menos, si eres juiciosa y realmente estás vigilando la calidad del moco y la temperatura, pues te puede tener un 60% de confiabilidad para prevenir un embarazo. Diana, ¿y solo las personas sexualmente activas deben planificar? ¿O todo el mundo por igual? Mira, si vamos a hablar de planificación familiar, pues sería para las personas que son sexualmente activas, ¿cierto? Porque entonces no habría otra necesidad de que tú empieces a tomar píldoras o te pongas un dispositivo intrauterino. Pero los anticonceptivos hormonales tienen unos efectos adicionales que a las mujeres nos pueden servir, y no necesariamente somos sexualmente activas, no necesariamente hemos empezado una vida sexual. Hay mujeres a las que tienen una endometriosis o tienen algún desorden hormonal y les mandan a tomar píldoras anticonceptivas porque con eso se van a ayudar a mejorar ese desorden hormonal. Pero de resto, pues si tú no eres sexualmente activa y no tienes ningún desorden hormonal ni nada, pues ¿para qué vas como tal a planificar? Eso sí, si por ejemplo tú dices, no, ya es hora, yo quiero empezar mi vida sexual, tengo mi novio o tengo el muchacho que me gusta, bueno, piénsalo desde antes. Sí, uno debe empezar a planificar mínimo con un mes de anterioridad para que ese efecto de los anticonceptivos hormonales esté ahí al 100%. No es que me tomé la pastilla hoy y ahorita me voy a ir a encontrar con el muchacho. No, al menos que tú ya hayas tomado un mes de las pastillas. Sí, señora. Disculpa, entonces cuando dicen que empieza a funcionar desde el momento en el que se introduce o en el momento en que se toma, no es 100% confiable. No es 100% confiable. Entonces, es importante que cuando tú vayas a empezar a tener tu vida sexual, sea porque nunca la has empezado o sea porque conseguiste una nueva pareja, vayas a una consulta de planificación familiar. Allí van a mirar, hay unos criterios que son como unas guías que se llaman criterios de elegibilidad de los métodos anticonceptivos, y allí evalúan la edad,
si tiene una vida sexual activa, si tiene varios compañeros sexuales, si es una persona que dice que es capaz de ser juiciosa y disciplinada con el método anticonceptivo, y allí la enfermera te va a decir, el método ideal para ti es tal. Ya ahí te va a decir, bueno, si utilizas pastillas, debes utilizarlas. Las enfermeras siempre recomendamos que se empiecen a utilizar al menos un mes antes de tener una relación sexual sin protección con preservativo. Pero si tú miras el inserto de las pastillas o buscas en internet, te va a decir, son 7 días, pero 7 días en una persona que estuviera en un tubo de ensayo, o sea, que no le va a pasar absolutamente nada, que no va a tener una diarrea, porque la diarrea nos puede disminuir la efectividad de las píldoras anticonceptivas, por ejemplo, sí, o sea, a esa persona no le va a pasar nada. Entonces, eso no pasa. Tenemos una vida que un día podemos estar bien, estar tranquilos, me tomé la pastilla se toma a la misma hora todos los días. No me la tomé, se me olvidó, me pasé varias horas, me tomé 2 al tiempo, hoy no me tomé ninguna. Entonces, es mejor esperar un mes, ¿sí? O al menos más de 20 días para tener una relación sexual sin ayuda del preservativo. La inyección, por ejemplo, la inyección nos da un poquito de gabela, sí, pero siempre es ideal que nos la pongamos el mismo día. La primera se pone el primer día de la menstruación y las siguientes se ponen cada mes, ¿sí? Si se nos olvida, ha disminuido la efectividad que tiene. Si fui donde en la farmacia el de allí que dice que sabe poner inyecciones y me la puso mal aplicada y quedó algo del líquido en la jeringa, pues ya perdí efectividad. ¿Sí? Entonces, por eso me Diana, parece importante ya llevar tiempo utilizando. por aquí nos preguntaban qué métodos anticonceptivos tienen los hombres o aparte del condón, ¿qué más pueden hacer? Pues mira, ahora si hablamos desde el comercio y lo que tenemos en la mano, solamente tenemos el preservativo. Ahora vienen muchos estudios, se han hablado, dicen que la pastilla para el hombre o hablan de un método que yo realmente espero que llegue, que es como una especie de esterilización en la cual se inyectan los túbulos seminales, el túbulo aferente creo que es, y se llenan como de una sustancia de gel y ya por ahí no vuelve a circular nada. Ojalá, eso es en el futuro y realmente desde las compañías farmacéuticas es mucho mejor que las mujeres estén comprando pastillas, que estén comprando métodos, es muchísimo más costo efectivo. Pero para el hombre, preservativo. Diana, también nos preguntan por acá qué método anticonceptivo puede reducir el sangrado. Preguntan aquí en pantalla. Sí, mira, el sangrado se puede disminuir con métodos hormonales. Es importante que si yo lo que tengo es mucho sangrado menstrual, tengo unas menstruaciones dolorosas, abundantes, pues debería primero consultar con el ginecólogo, consultar con el médico, que no vaya a ser que yo tenga una endometriosis o una miomatosis, que son enfermedades del útero. Y la endometriosis es una enfermedad muy común. ¿Qué es la endometriosis? Que se empieza a generar tejido endometrial, o sea, de ese que expulsamos cada mes, más abundante del normal. Entonces necesita evaluación por el médico. ¿Cuáles son esos anticonceptivos que nos ayudan a disminuir el sangrado? Pues serían los anticonceptivos hormonales. Por ejemplo, yo tomo píldoras anticonceptivas para el manejo de un desorden hormonal que he tenido toda la vida. Entonces, yo me las tomo y yo no sangro. O sea, yo llevo años sin sangrar y eso pues no es ningún problema, sino pues que esa fue la manera en la cual yo logré controlar ese sangrado. Pero hay mujeres que dicen, ay, es que yo he tomado unas pastillas y realmente no me ha hecho nada y yo sigo sangrando igual. Entonces, de pronto no confiarnos de lo que dice la que está aquí hablando o no confiarnos del señor de la farmacia y tan lindo es que él me explica todo. No, consultemos, miremos que yo no tenga una enfermedad, que yo no tenga un desorden y que sea un médico que sea apropiado para decirme qué anticonceptivo puedo utilizar para disminuir el sangrado.
Muchas personas con la endometriosis o la miomatosis que les estoy diciendo que las manejan con el dispositivo intrauterino hormonal y con eso disminuye muchísimo o queda nulo el sangrado menstrual. Y te hago una pregunta, ¿los implantes se pueden mover dentro del brazo? Se pueden mover un poquito, sí, no es que ellos vayan a migrar y se vayan a ir quién sabe hasta dónde, pero obviamente a ti lo que te hacen es, a nivel del brazo te hacen una pequeña incisión y meten una canulita que es como un pitillito que tiene una puntica biselada como si fuera una aguja muy grande y allí va el implante. Entonces lo que tiene que hacer es entrar dentro de la piel, romper todo ese tejido graso que tenemos acá, se llama tejido celular subcutáneo, romper y allí lo dejan alojado. Pero resulta que como generamos una lesión para poder ponerlo, pues tiene que haber un proceso de cicatrización nuevamente. Entonces todos esos tejidos empiezan a cicatrizar y el implante se puede mover un poquito. No es que yo lo tenía aquí, se me fue para por acá atrás, se me fue para la axila. No, eso no pasa. Pero sí se puede mover unos cuantos milímetros. Yo lo tuve, yo creo que yo he tenido todos los métodos anticonceptivos, yo lo tuve y cuando me lo hice quitar, uno de ellos se había movido un poquito, pero tampoco fue pues como mayor cosa. Bien, Diana, y nos hacen por aquí una pregunta en nuestro WhatsApp de manera anónima, un parcherita, no sabemos, nos pregunta sobre lubricantes femeninos. ¿Desde qué edad, pregunta aquí, desde qué edad y cuáles son los mejores lubricantes vaginales? Preguntan en nuestro WhatsApp. Hay muchos lubricantes, lo ideal es que sea un lubricante que esté, o sea, que sea adecuado para nuestra mucosa vaginal. Cuando vamos a utilizar el lubricante para tener una relación sexual con otra persona, porque también tenemos relaciones sexuales con nosotros mismos, nos masturbamos, utilizamos pues juguetes o demás, también se pueden utilizar los lubricantes. Pero cuando vamos a tener una relación sexual con otra persona y esa persona va a utilizar un preservativo, tengo que mirar que ese lubricante que estoy utilizando sea a base de agua o a base de silicona, que los están vendiendo también mucho ahora y son muy buenos. No utilizar a base de aceite. ¿Por qué? Porque el preservativo está hecho de un material que se llama látex. La gran mayoría de preservativos que tú vas y encuentras en la farmacia. Hay unos que están hechos de silicona, son súper difíciles de encontrar y son muchísimo más costosos. Entonces el que tú encuentras es de látex y el látex resulta que reacciona a la grasa. Entonces si yo utilizo, no sé, el aceitico que huele a piña colada y lo utilizo con preservativo, pues lo que voy a hacer es romper el preservativo. Así yo no lo vea a simple vista, va a tener una cantidad de microperforaciones, pues entonces no estoy haciendo nada utilizando el preservativo. Entonces, en cuanto a lubricantes, podemos utilizar los que venden en sex shop o en el Éxito o en la farmacia, que sean a base de agua o a base de silicona. Ojalá no tengan cosas adicionales, olores, muchos sabores, porque de pronto eso puede alterar nuestro pH vaginal, así no lo digan, lo puede alterar y generarnos pues algún tipo de desequilibrio a nivel de la flora bacteriana que tenemos en nuestra vagina, que es normal. Si vamos a tener una relación sexual anal, es importante siempre utilizar preservativo y un lubricante. ¿Por qué? Pues porque obviamente el ano no se lubrica solo, él no tiene lubricación, si apenas es la primera vez que lo van a hacer puede ser doloroso, puede la mujer sentir miedo, entonces utilizar lubricante. Y el lubricante universal que es la saliva. Bien, Diana, y la otra parte de la pregunta que nos la acaban de reiterar es como en qué rango de edades. ¿En qué rango de edades qué? Bueno, ¿desde qué momento puedo empezar a utilizarlo? Bueno, desde el momento en el cual yo siento que ya puedo empezar a tener, o sea, tengo un desarrollo sexual, ya tengo una necesidad sexual de estar, sea conmigo misma, o sea, con otra persona,
no hay ningún problema de utilizarlos, pero ojalá tener en cuenta esas recomendaciones que yo estoy diciéndoles. Bien, Diana, muchísimas gracias por esa información tan valiosa que nos has dado. Con muchísimo gusto, muchas gracias por invitarme y que tengan una bonita noche. Igualmente, esperamos tenerte por aquí nuevamente. Claro que sí. Y bueno, Con muchísimo chicos, gusto. este programa se nos alargó otro poquito porque está muy interesante el tema, además de que tenía un enfoque muy educativo. Pero bueno, estamos llegando al final, nos excedimos de tiempo, pero creo que valió la pena porque todos hemos aprendido algo que nos va a servir. Entonces, gracias pues a Diana por estar aquí, por informarnos. Y bueno, reitero, esto se tiene que repetir porque como que tienes demasiada información para compartirnos. Entonces, bien, también si te parece oportuno como decirnos tal vez dónde te podemos contactar o algunos tips finales. No, pues si me quieren contactar, Juan David les puede dar mi número, yo con mucho gusto les ayudo en lo que pueda, desde mi experiencia, por supuesto, la experiencia profesional y la experiencia personal también, pues, ya yo les dije que tengo muchos años, lo que necesiten y yo les puedo ayudar con muchísimo gusto, les puede dar mi teléfono o mi correo también. Y bueno, chicos, yo creo que lo que nos queda de este encuentro es cuidémonos. Lo repetí varias veces, pero se los vuelvo a decir, nuestro cuerpo es nuestro templo, ese es el lugar en el que vamos a estar toda nuestra vida y lo tenemos que cuidar de otros y pues a veces también de nosotros mismos, entonces pues pilas con eso. Listo, Diana. Muchísimas gracias. Diana, muchas gracias por estar aquí, por regalarnos este espacio y un poquitico más. Sí, yo creo que se nos acabó el tiempo, entonces yo creo que ya despedirnos y las niñas, Lore, Aleja. Hola, Diana, muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. Es información demasiado valiosa y demasiado importante que creo que todos debemos conocer. Sí, Y muchísimas gracias. Ya, yo creo que todos acá aprendimos demasiado y ya sabemos que tenemos realmente que cuidarnos. Muchas gracias. sí, entonces recuerden, los esperamos en un próximo programa o en un próximo capítulo de Rompiendo Tabúes y les deseo una feliz noche. Hasta luego, parcheritos. Boom, chao. Chao, parcheritos. Parchemos bacano. La emisora del ambiente perfecto. Amar la sexualidad es amar a la vida. La veneración de la creación de vida, afirmación del triunfo de la vida sobre la muerte. Nietzsche. Si deseas saber más acerca de este interesante tema, Parchemos Bacano es el espacio indicado. Parchemos Bacano, la emisora del ambiente perfecto.